Un fuerte abrazo a toda la generación del despertar. Gracias por estar en esta nueva entrega. Hoy vamos a estudiar una parachá espectacular. La parachá Vayese, que significa se asentó, que va desde el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1, hasta el capítulo 40, versículo 23. Esta porción bíblica es la novena porción del Sefer Bereshit, y estudiamos profundamente la historia de José Hatzadí, el virrey en Egipto. Como un dato curioso, nos damos cuenta que él gobernó 80 años en Egipto, 40 años como virrey, y después de que muere el faraón dura 40 años como rey de Egipto, una superpotencia mundial en ese momento. Ahora vamos con el resumen. En el resumen de la parachá vamos a leer los primeros 4 versículos de la porción, que es el eje central de toda la historia. Eso está en Génesis 37, 1, y dice así: Jacob se asentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la descendencia de Jacob. José, a la edad de 17 años, apacentaba el ganado con sus hermanos. El muchacho estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. José llevaba a su padre malos informes de ellos, pero Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era hijo de su ancianidad y le hizo una túnica de colores. Cuando sus hermanos asumieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, comenzaron a odiarlo, no podían hablarle apaciblemente. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, entonces ellos lo odiaron aún más. Vamos a continuar con el resumen de esta parachá. El privilegio de José se debe aún más porque además de la túnica de colores, José fue adiestrado, fue enseñado más que a sus otros hermanos. Aunque todos los príncipes de Israel habían tenido una educación para ser personas justas, para ser personas sadits, a José se le habían enseñado todos los secretos que Jacob había aprendido en la escuela de Eber y de Shem. El odio de los hermanos de José era manifiesto y cada vez era más fuerte, al punto de que lo envidiaron y quisieron matarlo. Había un plan donde querían acabar con los sueños de él, pero por intervención divina, todo está orquestado por la presencia divina. José no fue asesinado, sino que fue vendido como esclavo. Un príncipe vendido como esclavo. Este tema es muy apasionante, lo vamos a profundizar. En la parachá también se ve la historia de Judá y de Tamar, la historia de José en la casa de Potifar. Después de haber sido vendido, pues entra en servicio en la casa de Potifar, que era una persona de alto rango alrededor del faraón de Egipto. Después se le presenta una prueba a José, que también vamos a hablar de ella. José en la cárcel, y finalmente José interpreta los sueños. Recordemos que para interpretar los sueños siempre hay que hablar de manera favorable para poder contrarrestar cualquier negatividad en esos sueños. Cuando Hashem tiene preparado a alguien para la grandeza, lo tiene marcado, no le deja pasar una sola. Vemos la vida de José, que fue muy difícil enfrentar la envidia de sus hermanos, alejarse de su familia, ser vendido como esclavo. Ese refinamiento que produjo todos estos procesos era con el propósito de hacerlo grande, de hacerlo humilde, de hacerlo sabio, de hacerlo perdonador. Vemos que el carácter de José estaba siendo preparado para ser un rey, la persona más importante de la humanidad en ese momento, y para ser un sadí. Hashem castigó a José Hatzadí medida por medida. Él cometió muchos errores. En un comienzo él hizo la chon hará de sus hermanos y pagó medida por medida. También se consideraba por encima de los hijos de Bila y de Silpa, que eran considerados esclavos, aunque Jacob le había dado carta de libertad a sus esposas. Esto trajo como consecuencia de que José fuera vendido como esclavo al considerar a sus hermanos por menos que él. También le tocó enfrentar la prueba con la mujer de Potifar, y al contar sus sueños a sus hermanos, aplazó su meta, su sueño,
22 años. Los sueños se cumplen dependiendo de la forma en que son interpretados. Y cuando él se lo contó a sus hermanos, ellos se llenaron más de ira y dudaron mucho sobre esa soberanía que José iba a tener. Ellos pensaban que ese reinado iba a ser sobre ellos mismos. Nunca se imaginaron que iba a ser el hombre más importante de Egipto y después del faraón, y el hombre más importante del mundo cuando el faraón fallece. José pasó de ser esclavo a ser el visir de Israel, la nación más poderosa del mundo en ese momento. Pero eso no fue tan fácil. Él tuvo que vivir un proceso de tikkun, de reparación. Habían cosas en el carácter de José que tenían que ser refinados. También en la vida de José está rodeada de eventos significativos que no queda la menor duda que todo estaba orquestado por la divinidad a causa del propósito. Tengamos en cuenta que de los momentos más oscuros siempre hay un gran potencial de luz. Todo ese llanto, todo ese sufrimiento, ese rechazo que vivió José era necesario para refinar su carácter. Y era necesario para que cuando él estuviera en esos altos mandos, su corazón no se exaltara. Y había detrás de todo esto un plan de redención orquestado por la divinidad. No solamente pensando en la redención que se dio para Egipto muchos años después, sino pensando en la redención final. Porque ahora nos vamos a dar cuenta que José entra a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar es seducido por la esposa de Potifar, Zulaija. Era una mujer hermosa, pero estaba fascinada con la belleza de José. Cuando la Torá exalta la belleza de un personaje, es porque realmente era una persona excepcionalmente hermosa físicamente, y también la luz que él tenía en su interior, debido a que dice el Midrash que José fue adiestrado, fue preparado, fue enseñado más que a sus otros hermanos. A él se le enseñaron y se le revelaron secretos que sus hermanos no tenían. Después vive el proceso de más de 10 años en la cárcel. Él interpreta unos sueños que le permiten salir a la libertad. Ojo, siempre que Dios permite que una persona tenga un talento, un don, una facultad especial, eso te va a llevar delante de reyes. Esa capacidad de interpretar sueños estaba orquestada por Dios para que en su momento propicio, no antes ni después, esta persona saliera a libertad. Y no solamente a libertad, sino que sale para gobernar. Ya cuando sale de todo este proceso de la cárcel, donde él siempre estuvo bajo la Shekinah, bajo la presencia divina, todo lo que él tocaba florecía, todo lo que él tocaba prosperaba. Se casa con Osna, pero Osna es una hija de Potifar, un alto oficial del faraón, pero era una hija adoptiva. Cuando vemos mucho más allá, mucho más profundo en la explicación secreta de este tema, José se casa con Osna, quien era hija de Dina. Esta historia de Dina y Shechem, que había quedado en el pasado, él se casa con esta mujer que es judía, porque Dina es hija de Jacob y había tenido un hijo de Shechem. Al casarse con ella, pues el linaje de la raza de Abraham había seguido en la vida de José pura, teniendo Zulaija, la esposa de Potifar, una mujer hermosa de alta sociedad, se enamoró profundamente de José y le insinuaba durante 12 meses, se cambiaba 3 veces al día para seducir a José. Le ofreció dinero, le ofreció posición, le ofreció matar a su esposo, y realmente José sabía proféticamente que él tenía un propósito mucho más grande, y José se resistió a caer en la tentación. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la pureza en el corazón, la pureza sexual es primordial cuando hay un propósito en Dios. Por eso José pertenece y se identifica con la Sefirot de Yesod. José en el árbol de la vida representa a la Sefirot Yesod. Yesod es la columna central y
es donde se acumulan todas las energías de las sefirot anteriores, antes de la manifestación, que es el Malhut. Yesod representa la suficiencia de la divinidad, el Shaddai. Yesod está vinculado con el órgano sexual. Recordamos el pacto de Dios con Abraham y su descendencia, el Brit Milá. Brit significa pacto, el cual se hace a los niños hebreos al 8º día, pero si una persona quiere hacerlo para entrar en el pacto, es aceptado y se le borra mucho tikkun, se le borra mucha iniquidad a la persona. Milak significa la circuncisión y es el acto de quitar la carne del prepucio. El propósito de este acto es la unión del hombre con Dios. Quitar el prepucio es tipología de quitar la clipó. La clipó es esas cáscaras de oscuridad que no dejan ver la luz, y esa cáscara que impedía conectar de manera pura. Se revela ese vínculo que estaba oculto. La milá o la circuncisión es el refinamiento grueso del alma hasta llegar a lo más fino. Este refinamiento de cada persona por medio de esta misbot, nos acerca cada día más a la divinidad con mucha pureza, y por eso José es llamado el Sadid. A pesar de que fue un rey, fue virrey, después fue el rey de Egipto, también es un ejemplo de pureza, ya que él huyó en el momento en que esta mujer lo estaba seduciendo. Él huyó porque proféticamente sabía el destino de él era salvar a la humanidad. El destino de él era poner una simiente para la redención final, no solamente para la redención del éxodo de Israel en Egipto, sino para la redención final, porque ahorita vamos a ver varios apartes proféticos para poder explicar. Entonces José se vuelve en un ícono de pureza para toda la humanidad y para todos los tiempos, dándole mucha importancia a esa parte de Yesod que está representado por nuestros órganos sexuales. Cuando, según los sabios de la Torá, cuando un hombre introduce su órgano sexual en cualquier cosa que no sea su esposa, entonces está introduciendo ese órgano sexual en una tumba, y ahí es cuando vienen los problemas económicos para la familia. También hay que reflexionar: cuando hay una relación íntima, hay un intercambio de fluidos, hay un intercambio de almas. Tú no sabes con quién te estás acostando. Si pudieras ver la energía de las personas, no dormirías con cualquier persona, guardarías el pacto del matrimonio, guardarías el pacto del milá, de la circuncisión. Miren que José fue una persona bien procesada. Él fue desgarrado de su familia, fue tratado como un esclavo cuando era un príncipe, fue rechazado por sus hermanos, fue vendido 4 veces hasta llegar a la casa de Potifar, fue acosado sexualmente, fue metido en la cárcel 10 años, y gracias a la interpretación de sus sueños, él queda empoderado para estar delante del faraón, y el faraón quedó tan fascinado con la sabiduría de José, porque había sido procesado, que le dio su anillo de sellar. Todos estos procesos, y quiero que mires tu corazón, que mires el proceso que estás viviendo, cada uno de los procesos. Cuando nosotros estamos caminando en la Torá, hay una ocultación de luz, descensos espirituales, pero nada es lo que parece. Esos descensos espirituales, esos conflictos con la familia, esos conflictos con X o Y personas, esas personas que te tienen envidia o que pareciera que te tienen celos, realmente son puestos por Dios, porque Dios quiere sacar lo precioso de lo vil, quiere sacar esa entereza, esa pureza, ese refinamiento de tu corazón, porque siempre hay una verdad interior, siempre hay un propósito al final. Cuando somos procesados y cuando sabemos que Dios es el que está detrás del asunto, entonces damos gracias a Dios por la luz oculta, la Or Aganus. Nos dejamos llevar por la ilusión de este mundo físico. Cuando guardas resentimiento, cuando guardas dolor, cuando dices me voy a vengar, esto no lo puedo perdonar,
realmente lo que Dios está haciendo por medio de todos estos procesos, que aparentemente no hay luz, es que Dios te está empoderando y te está refinando para que puedas ser un gobernante como lo fue José y un sadit, porque es importante que el gobierno, que la majestad, la corona de un imperio se ha llevado por personas nobles, por personas buenas, por personas santas, por personas sadis en todas las áreas de su vida. Vamos a ver entonces el propósito de José casado con la hija de Potifar, siendo la hija de Potifar un secreto, un misterio que ya vamos a develar. Como dije anteriormente, Osna no era realmente hija de Potifar, era hija de Dina, hija de Jacob, porque de ahí, de la unión de José y de la unión de Osna, sale la tribu de Efraín y de Manaché, de quien dijo Jacob en Génesis 48, 19. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor, Efraín, será mayor que él y su simiente formará multitud de naciones. Entonces ahí estamos viendo de que hay una profecía que de Efraín, siendo una de las tribus de Israel, se convertirá en multitud de naciones. Y Oseas 8:8 dice en la Tanaj: Israel ha sido tragado, ahora está entre los goim como vasija inservible. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel fue diseminado hasta lo último de la tierra y está mezclado entre las naciones, entre los paganos, entre los goim. Y pareciera que es una vasija inservible, pero cuando esa vasija inservible empieza a darse cuenta que no son vasijas desechables, sino que son descendientes de Abraham, descendientes de José, por medio de la tribu de Efraín, entonces va a venir esa gran redención, porque van a encontrar esa identidad. Y nos damos cuenta en Oseas 1:10: de todos modos, el pueblo de Israel será en número tanto como los granos de la arena del mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando, en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos: ustedes son los hijos de Elohim, del Elohim viviente. Nos damos cuenta que ahí, detrás de cada paso, la Torah es perfecta. No hay nada escrito por casualidad en la Torah. Hay un hilo conductor, hay un plan de redención. Esos goim que se mezclaron, esa descendencia de Efraín que se mezcló en todas las naciones, va a venir un toque de chofar y todos serán convocados a retornar a Israel. Esa es la casa de Israel dispersa, que en este tiempo está despertando, que en este tiempo está viendo su identidad. Y quizás tú, como José, estás viviendo procesos muy duros, pero hay un propósito detrás de ese proceso, hay una luz oculta. Yo soy Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar.